dará el acceso a mercados globales. Muchas gracias. Gracias a ustedes, señor viceministro Sigfrido Lee. Cierra esta serie de exposiciones el ministro Antonio Maluf. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, amigos de la prensa que fueron viniendo poco a poco. La siguiente diapositiva, por favor, es para terminar viendo las proyecciones nacionales e internacionales del crecimiento económico de Guatemala. Nos sitúan en un 4.5% de crecimiento en el PIB. Además, el índice de confianza de la actividad económica refleja un crecimiento de más de 40 puntos desde junio del año pasado a julio del presente año. La reactivación económica es una realidad y reitero nuestro compromiso por continuar trabajando por el desarrollo de los guatemaltecos para que todos puedan tener una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias a usted, señor ministro Antonio Maluf. Amigos periodistas, pasamos ahora a la fase de preguntas y respuestas de esta serie de exposiciones. Así que cedo la palabra, por favor, a Nancy Calderón, que tiene ya una lista de ustedes para poder participar. Adelante. Muy buenos días a todos, gracias por la palabra. Vamos a iniciar con las preguntas, así que llamamos a Alejandro Esquite de RCN. Ministro, autoridades, buenos días. En un primer punto, consultarles si respecto a estas expectativas de crecimiento que se tienen y de estabilidad económica, ¿considerarían ustedes que el país aguanta un cierre como el que proponen los hospitales, los médicos, tomando en cuenta la situación de los hospitales y la presencia de 5 cepas variantes de COVID-19 en el país? Asimismo, si ustedes han tenido en cuenta o han hecho alguna proyección respecto a si estas cepas van a afectar o no la situación económica del país ya con su presencia fija en el país. Gracias. Gracias, Alejandro. De una vez hiciste la repregunta y te retiraste ahí porque ya no está por allá. Yo me reuní con los médicos, Casa Presidencial, y les expuse que el cierre que tuvimos, temporal, porque no se pudo llegar a la continuación del estado de calamidad, y que se cerró de 10 de la noche a 4 de la mañana, sí tuvo una mejora en cuanto a la cantidad de casos. Fueron disminuyendo según la presentación del Ministerio de Salud, y en el tema económico ese horario no afectó a la industria, porque inclusive las industrias que tienen doble turno logran llegar a trabajar sin necesidad de algún permiso especial. Entonces, como le repito al principio, y tal vez tú llegaste un poquito tarde porque no reconocí el sudadero ahí de la NASA, tal vez te lo regaló el excomisionado, no de competitividad, sino el de, sí, ya sabe, mejor ya no lo repito aquí porque después me van a atacar otra vez en las redes. En fin, yo lo mencioné al principio, lo principal en esta recuperación económica es el ser humano, es la persona, el guatemalteco, y por eso lo hemos hecho de una manera donde nosotros anteponemos la salud a la economía, pero trabajando de la mano con el ABC, la atracción de inversiones, la búsqueda de nuevos mercados que no ha parado y el crecimiento de las MIPYMES, como lo acaba de exponer. ¿Cómo se vienen las nuevas cepas? Pues eso es un tema de salud. Yo no te sabría decir qué tan severas son. Yo sí he visto que hay una mayor cantidad de casos, pero si nosotros ya aprovechando que estoy en el micrófono, nos vamos a vacunar con las 2 vacunas, que es importante, ya se pueden ir a poner en el esquema, la mayoría de segunda dosis ya está abierto. Vamos a tener, a pesar de que nos puede dar el virus, vamos a pasarlo mejor, lo podemos pasar en casa, lo podemos pasar tranquilos y va a haber una menos cantidad de gente hospitalizada y va a bajar la mortalidad. Manteniendo siempre el distanciamiento, la higiene y la mascarilla, podemos mantener la economía de una manera activa, así como lo hemos hecho, y mantener estos números tan positivos que tenemos ahora. Gracias, Alejandro. Gracias por su intervención, ministro. Es el turno del periodista Eduardo Hernández de Radio Punto. Gracias, buenos días. Tengo algunas preguntas con respecto a las leyes económicas en el Congreso de la República.
específicamente con la ley antitrámites, en esta situación que se ha hecho por parte del Ministerio de Economía para la entrada en vigencia de la ley antitrámites. ¿Qué trabajo han realizado ustedes específicamente en ese sentido? La otra pregunta es acerca del Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur. ¿Cómo ha avanzado? Y una pregunta específica para el ministro de Economía. Se ha hablado específicamente de esta reunión con empresarios rusos. ¿Qué dice usted de esas noticias que han salido, de esa información que ha surgido en redes sociales, ministro? Gracias. Si quiere, como empezamos de atrás para adelante, yo creo que el tema de los inversionistas, yo todos los meses les vengo a informar y por eso le hacemos bullying aquí al amigo Esquite. De su repregunta les vengo a informar cómo van las inversiones de Guatemala. Generalmente les decimos qué tipo de inversión es, si es de alimentos o si es de vestuario o si es de logística, les decimos de qué país es, pero no les mencionamos hasta que realmente la empresa no se finca. Por ejemplo, hay una inversión mexicana de una embotelladora que se va a inaugurar ahora en Retaluleu en los próximos días, y ahí sí no hay problema en mencionarlo porque ya se va a inaugurar. Y cuando vino la inversión la mencionamos únicamente así, con una empresa que era de logística. Entonces, ese tipo de atenciones las tenemos constantemente y se las venimos a informar a ustedes. Posiblemente hay algunos que nosotros recibimos que ni siquiera invierten y nosotros no les informamos. Mire, yo me reuní con alguna persona, me reuní con el ex embajador de Alemania, hay una inversión alemana que va a venir, ojalá venga, pero todavía no está esa inversión lista. Cuando la tengamos la vamos a anunciar. Y así como esa tenemos muchas reuniones. Con el tema de TLC con Corea del Sur, como nosotros nos vamos a adherir a un tratado multilateral ya existente, estamos pendientes que se reúna Corea con los otros países de Centroamérica, que nos están diciendo que la reunión es a finales de septiembre, y dependiendo de esa reunión nosotros ya tenemos la hoja de ruta para poder firmar. Nosotros nos hace falta una reunión bilateral directamente con Corea, y después de esa reunión podríamos firmar, siempre y cuando estos países de Centroamérica y Corea aprueben la adhesión de Guatemala, cosa que ya ha sido platicada en los diferentes foros de CIECA y de SICA, y no creería que haya ningún problema. Con el tema de la implementación de la ley antitrámites, le voy a dejar el micrófono al viceministro, al doctor Bolaños. Gracias. Gracias por la pregunta. Primero, hoy entra en vigencia la norma, entonces obviamente los procesos para poder implementarla no pueden adelantarse a que la ley esté presente. ¿Qué hemos hecho? Uno, estamos trabajando en el primer borrador del reglamento. Entonces, esperamos en las próximas semanas llevar a cabo el proceso de socialización de la misma para su implementación. Segundo, se están implementando procesos de notificación electrónica a lo largo de distintas entidades del Ministerio de Economía, que forma parte de los procesos que la normativa nos permite. Y el tercero tiene que ver con los mecanismos de digitalización en general que vamos a estar impulsando, tanto por un lado de DIACO, para la protección del consumidor, para facilitar los procesos de atención a los consumidores y usuarios que tienen quejas, como también del lado de la atracción de inversiones. Se están implementando plataformas electrónicas que van a reducir los tiempos para que las presas se puedan establecer. Hay una serie de reformas, incluso a los reglamentos, a los manuales, y esa digitalización nos va a permitir entonces atender a las empresas mucho más rápido, para que en lugar de tardarse 3 o 4 meses para poder tener el permiso y avanzar en la instalación de la empresa, esto se pueda realizar en menos de la mitad del tiempo. Le dejaría la pregunta sobre tratados de libre comercio a Edith, no sé si había... Ya mencioné el Tratado de Corea. Muchas gracias. Perfecto. Vamos a continuar con Lucía Contreras de la Agencia Guatemalteca de Noticias.
Buenos días a todos. Mi consulta es, ustedes hablaban sobre un proceso de digitalización de todos los procesos administrativos en el MINECO. ¿Hay algún proceso en el futuro o en lo que resta del año que necesite pues pasar este proceso, esta etapa de digitalización? Y la segunda consulta es que se mencionó que la Unión Europea es un mercado que podría ampliarse para las exportaciones en Guatemala. ¿Tienen alguna idea de qué productos podrían pues enviarse a esta zona? Perfecto. En el caso de la digitalización, pues uno de los primeros obstáculos con el que se contaba era la falta de una normativa que permitiera aclarar varios temas. Les doy un ejemplo. Los cobros con tarjeta de crédito para que los trámites se puedan realizar de la manera más rápida y entonces uno pudiendo utilizar su teléfono celular o una computadora, puede utilizar la tarjeta de crédito o débito y entonces evitar hacer colas en los bancos. Ese es un tema que aclara muy bien la ley antitrámites. Entonces, se requería que dicha ley estuviera vigente para poder empezar entonces los procesos que con ley se deben de seguir para poder tener ese tipo de negociaciones que permitan entonces generar las plataformas electrónicas para avanzar en ese tema. Diría que ese tal vez es uno de los más importantes. El otro, como hemos aprendido en la ventanilla de trámites de construcción, en la medida que se requiere más de una entidad en el proceso, se requiere toda una serie de generaciones de convenios que permitan identificar y generar los diagnósticos para entender cómo es que se debe de generar la plataforma electrónica. Lo que trataría de hacer uno, y esto es un elemento muy importante de la ley, es evitar que lo que está actualmente en fusiones sea exactamente lo que está en la plataforma, porque si no, no estamos reduciendo tiempos. Parte del objetivo de la ley es hacer una revisión de aquellos pasos que se pueden reducir, acortar o eliminar por el uso de la tecnología y por el uso de una serie de elementos que la ley nos permite. Un ejemplo, parte de los problemas que muchas veces suceden y que atrasan las gestiones y que terminan generando ladrillos gigantescos de expedientes, es que la norma previamente nos pedía a las entidades públicas tener la colección de todas las gestiones previas de las entidades. Entonces a veces era un pequeño ladrillo. Ahora lo que nos dice la norma es que nosotros como las entidades que gestionamos esos mismos trámites no debiéramos de estar pidiendo lo que ya se hizo en el pasado. Y eso permitiría entonces que estemos hablando de 5 o 6 hojas en lugar de ladrillos de 300, 400, 500 páginas. Entonces definitivamente la norma va a permitir y facilitar esos procesos y aclarar cualquier proceso que de alguna manera ha generado mucha discusión entre los jurídicos. En cuanto